En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, voy a leer los versos 28 al 31 inclusive. Siga la palabra del Señor, que dice así, Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, del que vamos a hablar esta noche, y el segundo gran mandamiento, imagínense, el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Bien, puedan, siéntense. Es importante entender que el cristiano no solo debe ser espiritual con respecto a Dios. La espiritualidad del cristiano debe afectarle de una manera positiva su relación con las otras personas. Creo yo que es inconcebible que mi relación con Dios sea perfecta y mi relación con el prójimo, es decir, con el próximo, prójimo y próximo. Es muy difícil aceptar que mi relación con Dios sea muy buena, pero mi relación con el prójimo tenga tantas dificultades. Al final, esas dificultades que yo tengo con los que me rodean, seguro van a afectar mi vida espiritual también. Al final, ese mal accionar dentro de la sociedad que a mí me circunda terminará llevándome al fracaso en cuanto a mi cercanía con Dios. Existen pecados de tipo moral, existen pecados de tipo doctrinal, pero también existen pecados de tipo social. Y la Biblia está llena de mandamientos que están invitando al Hijo de Dios a gozar de una armonía especial con aquellos que le rodean. Lo hemos acabado de leer. El mandamiento más grande que existe es amar a Dios. Incluye amar a Dios, pero también incluye amar al prójimo. Así que el amor al prójimo está expresado en la manera como manejamos nuestras relaciones humanas. No es nada bueno cuando un creyente cree que solo debe vivir pendiente de su relación con Dios y volver trizas la relación con los demás. Está totalmente equivocado ese creyente que cree que es muy consagrado a Dios, pero permanentemente está de peleas con el vecino, con el prójimo.
Está equivocado ese creyente que con Dios cree estar muy bien, pero su nivel de educación es muy bajo. Tan baja es su educación que tiene unas pésimas relaciones humanas. No está tan bien delante de Dios. Porque es que en los dos más grandes mandamientos no puede fallar el cristiano, ni en los demás, pero en esos dos tiene que ser el cristiano muy aplicado. Yo tengo que estar muy bien con Dios, pero también tengo que estar muy bien con mi prójimo. Y aquí es donde el cristiano no puede ser cara y sello. Con Dios soy una cosa y con el hermano que tengo al lado soy otra cosa. A Dios le lloro, a Dios le clamo, a Dios me le humillo, a Dios lo exalto, a Dios lo alabo, todo. Pero con mi hermano la voy mal. Pero con mi hermano no me trato, pero ofendo de palabra y no me importa hacerle daño al que sea. La pregunta es, ¿estás tratando de cumplir el primero y más grande mandamiento? Y el segundo es semejante. Así que no es de poca monta, no es de poca importancia que la vayas bien con tu hermano. Ofender a tu hermano, dañar a tu hermano, hacer sentir mal a tu hermano, tratar mal a tu hermano, eso es pecado. Tú no puedes con tus palabras necias o insensatas dañar a tu hermano y no pasa nada. Y luego estás aquí de rodillas adorando a Dios cuando acabaste de herir a alguien, de dañar a alguien, de ofender a alguien, de hacer llorar a alguien. Y luego estás en el altar y crees que estás bien. No es correcta una vida cristiana así. El cristiano no debe ser de cara y sello. La misma cara que yo le pongo a Dios, debo ponérsela a mi hermano. Y así como usted dice amar a Dios, también debe amar al hermano. Pero en eso a veces no nos fijamos. Y a veces nos excusamos con nuestra mala educación, nuestra altanería, nuestros malos modales, diciendo, es que yo nunca estudié, es que yo nunca me formé, es que yo toda la vida viví muy mal, es que mi niñez fue tan difícil y por eso es que yo trato mal a todo mundo. Y por eso es que a mí no me importa la gente, y por eso es que yo ofendo, y por eso es que yo soy así. Déjeme decirle que esa no es excusa, porque cuando uno conoce a Cristo, uno termina siendo una persona muy educada. Así no haya ido a la escuela, así nunca se haya leído un libro de cívica, de urbanidad, de relaciones humanas, un hombre o una mujer que de verdad ha conocido a Cristo, también tiene unas relaciones humanas muy buenas. Un buen cristiano maneja su entorno social muy bien. Se distingue por ser honorable, respetable, educado, cortés, amable.
respetuoso. Los cristianos tenemos esa adición porque el Señor no solamente nos salvó, no solamente nos hizo espirituales, sino gente noble. Y cuando digo noble, estoy hablando es de una nobleza especial, gente con una reputación ideal, gente con una palabra respetuosa, gente educada. Un buen cristiano no es grosero. Un buen cristiano no es vulgar, no es soez, no es ordinario. Así venga de una cuna de pobreza, perdónenme lo que voy a decir, así venga de una cuna de indigencia. Puede haber salido del mundo de las drogas, puede haber salido del mundo de la prostitución, puede haber salido del mundo más bajo que exista. Pero cuando uno conoce a Cristo, de verdad, no solamente Dios lo vuelve a uno espiritual, sino que lo convierte en todo un caballero o en toda una dama que aprendió a hablar, que aprendió a respetar, que aprendió a tratar a los demás, que aprendió modales. ¿Saben? Porque esta es la más grande de todas las universidades. Esta es la más grande de todas las enseñanzas. Aquí en la iglesia no solamente nos enseñan a conocer a Cristo y amar a Cristo, sino a comportarnos en medio de una sociedad tan dura y tan difícil. Pastor, pero es que yo vivo en medio de un sector tan difícil, donde todo mundo se irrespeta, todo mundo se trata mal, la gente pelea, la gente se mata, la gente se ofende. Pero es que nosotros no somos del mundo. Estamos viviendo en medio de un entorno muy difícil, muy violento. Pero es que esa violencia y ese trato allá, yo no lo puedo traer a la iglesia. Porque como yo allá veo matar la gente, y cómo se odian, y cómo se miran, y cómo se ultrajan, entonces yo vengo a la iglesia y yo pues no traigo pistolas ni traigo nada de eso, pero traigo unos ojos que cuando miro a alguien lo quiero matar. No, los cristianos somos diferentes. No, es que a mí desde niño o desde niña me trataron tan mal y todavía me tratan muy mal. Entonces por eso es que yo trato a la gente así. No, Señor. Cristo nos cambió la vida. Nos volvió gente educada, respetuosa, gente de verdad que se admira, la gente admira a los cristianos, aún hasta en las cosas elementales de urbanidad. ¿Sabía usted que los cristianos somos gente tan educada que ni siquiera arrojamos basura al piso? ¿Sabía usted que una hermana, una mujer cristiana, no barre la acera y tira la basura por la rejilla del desagüe del alcantarillado? ¿O le tira la basura a la vecina? Tampoco. No lo hace. Los cristianos hemos aprendido a convivir con la gente y a respetar a todo mundo. Un cristiano respeta las autoridades. Un cristiano no se iguala con otro a alegar por cuestiones que no valen la pena, triviales. Los cristianos hemos aprendido a amar a Dios y a ser gente
de un comportamiento excelente. Los cristianos estamos llamados a tener y a desarrollar unas relaciones humanas óptimas. Las relaciones humanas son dedicadas a crear y a mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, todo ello basado en unas reglas aceptadas por todos y que se basan fundamentalmente en el reconocimiento y en el respeto por el otro. Los cristianos somos gente también de relaciones humanas. Relaciones humanas que, a pesar de las divergencias que entre todos tenemos, hemos aprendido a entender al otro y a tolerar al otro con sus diferencias. Aquí en la iglesia hacemos un esfuerzo para que entre la iglesia haya una atmósfera de comprensión y un interés por el bien común. En la iglesia nosotros no venimos a desatar nuestra rabia, nuestra envidia, nuestras mentiras, nuestro fracaso. Aquí no venimos a que alguien nos pague por nuestros errores o nuestros fracasos. Aquí venimos a que nos traten bien. Y una de las cosas lindas del evangelio es la regla de oro. La regla de oro, que está por allá escrita en San Mateo 7:12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. La regla de oro es: así como yo trato a la gente, así la gente me trata a mí. Como yo quiero que la gente me trate, así debo tratar a los demás. Esa es la regla de oro y fue el Señor el que la estableció. Y de allí se han pegado una cantidad de escritores, los cuales han desarrollado todo un manual de relaciones humanas. Esa frase es de trascendencia eterna. Y usted y yo, hermanos, estamos llamados a cumplirla. ¿Quién de nosotros podrá desear otra cosa distinta para nosotros más que lo bueno? Así que si tú quieres que te traten bien, que te comprendan, que te respeten, tú tienes que comprometerte con el respeto con el otro, con la amabilidad con el otro, y de esa manera tú obtendrás gente también que te comprende y te ama, porque todas las cosas buenas que tú das, todas se te devuelven. Ahora, hay en las relaciones humanas unos factores que son vitales para uno aprender a vivir en comunidad. Empecemos hablando del respeto. Lo más seguro que tú nunca vas a estar de acuerdo con todos los puntos de vista de los demás. Siempre habrá un concepto distinto al tuyo. Siempre habrá un punto de vista diferente. Siempre habrá otro que piense distinto a como tú piensas. Pero el hecho que otra persona piense diferente a mí, eso no hace que yo tenga el derecho para irrespetarlo. Uno tiene que aprender a convivir con las creencias, con los sentimientos de los demás. Acuérdese, hermano y hermana, que uno al final de todo depende de los demás. Y alguien dice que no, yo no dependo de nadie. Mentiras. Uno depende de todos.
Yo dependo de todos ustedes, ustedes todos dependen de mí. Aquí hay una interdependencia. Los seres humanos somos gregarios, es decir, vivimos en comunidad y nos necesitamos unos a otros. Así que no digas que tú no necesitas a nadie, estás equivocado. Sí necesitas a todo mundo y todo mundo te necesita a ti. Y aquí es donde la Biblia dice, por allá en Romanos 13, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es que uno no solamente le debe plata a la gente. Es posible que yo a usted no le deba nada de plata, pero que le debo respeto, sí. A veces las personas se olvidan, por ejemplo, de las autoridades, de los superiores, de los mayores, y tratan a los mayores y a los superiores como si no lo fueran. Eso es un error gravísimo. La Biblia dice, al que le debas respeto, respétalo. Y al que le debas honra, hónralo. Así que no es, hermano, algo por si lo quiero hacer, hay que hacerlo. El respeto por el otro es obligatorio. Y si usted trabaja con base en el respeto, usted también se ganará la confianza y el respeto. Usted, para exigir respeto, dé respeto. Si usted es irrespetuoso con los demás, a usted también lo van a irrespetar. Así que lo que usted quiera que hagan con usted, hágalo con los demás. Esas son reglas básicas de las relaciones humanas. Otra de las cosas que uno como cristiano tiene que hacer en esto de amar al prójimo, que es el segundo más grande mandamiento que existe, es la comprensión. La comprensión que a veces se usa tan poco. A veces no comprendemos a los demás. Y comprensión es aceptar a los demás como personas que son, con sus limitaciones, con sus necesidades individuales, con sus derechos, sus características especiales y sus debilidades. Eso sí que hace falta, por ejemplo, en el matrimonio. Cómo comprender al otro, cómo aceptar al otro. Quien no sea capaz de comprender a otra persona no debe casarse. Si usted no es capaz de aceptar al otro con sus limitaciones como las tiene, con sus necesidades individuales, si usted no es capaz de aceptar al otro con sus derechos, con sus características especiales que todos tenemos, con las debilidades, no se case. Y si usted no aprende a comprender a los demás, usted al final terminará solo en la vida. Al otro hay que aceptarlo. Al otro hay que entenderlo, al otro hay que saber cómo es y aceptarlo como es. Eso es parte vital de la convivencia en comunidad. El apóstol Pedro, que era un hombre judío, ellos tenían un concepto bien radical. Ellos creían que eran solos, que existían solos. Es más, que el Dios del cielo no era prácticamente Dios del mundo, sino Dios de los judíos, que era un Dios nacional. Así que ellos menospreciaban a todo mundo. Los judíos no querían a nadie. Por eso sería que un día también los odiaron a muerte y los odian a muerte. El odio que los judíos
dieron contra la humanidad en un tiempo, se les devolvió. Y hoy hay quienes odian a los judíos a muerte. Y un día Pedro tuvo que entender que era obligatorio aceptar a los otros. Pedro era un hombre judío lleno de sus ideas radicales, y un día Dios le cambió la mentalidad y vio un lienzo que bajaba del cielo lleno de animales que para él eran inmundos, y escuchó una voz que se le dijo: levántate, mata y come. Y de una vez él sacó sus prejuicios y dijo: no, yo soy un hombre judío, yo nunca he comido nada inmundo. Y Dios le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común inmundo. Y era una visión para que entendiera que a los gentiles también Dios les había abierto la puerta de salvación. Y terminó el apóstol Pedro diciendo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en toda nación se agrada del que le teme. A partir de ahí Pedro entendió que tenía la orden específica de amar al prójimo, así no fueran de su raza. Por eso es que los cristianos no somos racistas. Yo no entiendo cómo hay algunas congregaciones que se dicen ser cristianas y son solo para blancos, y hay otras solo para negros. No puede entrar allá un blanco ni allá un negro. Y otras son solo para ricos, y otras son solo para pobres, y aquellas son solo para ingleses, y estas solo para hispanos. Nada más equivocado que eso con respecto a lo que Dios dice. Porque en el Señor somos uno. Seas inglés o hispano, negro, blanco, pobre o rico, aquí todos somos uno. Alabanzas a Dios. Dentro de los principios de las relaciones humanas, aparte del respeto por el otro, la comprensión o la aceptación del otro, también es la vida de cooperación. Ya lo dije, somos gregarios, vivimos en comunidad, nos ayudamos el uno al otro. En la iglesia tenemos que aprender a vivir y a trabajar en equipo como lo que realmente somos. En la Biblia hay dos principios muy grandes y de alguna forma están unidos. Uno es la unicidad de Dios y dos, la unidad de la iglesia. Pero lo más bonito es la unidad de la iglesia está en la unicidad de Dios. Él un día dijo: para que ellos sean uno como nosotros somos uno. El Señor quiere que la iglesia esté unida. Esa unidad es demasiado importante y es la diversidad formando la unidad, o mejor dicho, la unidad entre la diversidad. Aquí tenemos que aprender que nos ayudamos el uno al otro. La Biblia dice: mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Y añade: porque si caen el uno levantará a su compañero, pero ay de aquel que está solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. Y nosotros aquí en la iglesia hemos aprendido a ser no solamente hermanos, sino también amigos. Aquí tenemos que ayudarnos el uno al otro. Y el apóstol Pablo dijo: no os mordáis entre vosotros mismos. Cuando uno aprende a morder al compañero, aprende a morder al hermano, termina destruyéndolo. Pero en el Señor no nos podemos morder. Aquí tenemos que cooperar el uno para el otro. Tenemos que ayudarnos, y cuando tú veas a tu compañero que se cae,
dale la mano y levántalo, porque ese es deber de los cristianos. La cooperación hace parte también de la vida cristiana. Aquí hay algo que se llama mutualidad. Somos mutuos. Aquí tenemos que aprender a tener al otro al lado y ver cuando el otro tiene una debilidad y ayudarlo. Eso se llama relaciones humanas. Pero a veces no nos duele el dolor ajeno. No nos duele. No nos duele ver al otro cómo se va, cómo sufre, cómo se perturba. No nos duele ver cómo el otro se cae y se fracasa. A veces el enemigo llena corazones y no falta el que se alegre con el mal ajeno. No falta aquel que de alguna manera disfruta cuando otro se fracasa. Y se dice ser cristiano. Ese es uno de los grandes errores de la vida de muchos. ¿Cómo voy yo a amar a Dios y gozarme del desastre del hermano? ¿Cómo voy yo a decir que amo a Dios cuando veo al hermano que se cae y yo me gozo? ¿Cómo voy a decir yo que soy un hijo de Dios cuando pretendo dañar la imagen de mi hermano, destruir a mi hermano, ponerle zancadilla a mi hermano? No puede ser cristiano una persona que haga tal cosa. Las relaciones humanas son el segundo mandamiento que la Biblia expresa de más grande importancia. La comunicación también es parte vital en las buenas relaciones humanas. La comunicación, así como yo he aprendido a hablar con Dios, yo tengo que aprender a hablar con mi hermano y tengo que aprender a hablar de mi hermano. La comunicación, cuando es asertiva, cuando es eficaz, ayuda a crecer a las personas. Y hay algo aquí interesante en lo que respecta a la comunicación en equipo, que me enseña a mí a no hacerle daño a mi hermano con lo que yo digo. La Biblia enseña que en las muchas palabras no falta el pecado. Y no solamente, hermano, el pecado contra Dios, sino contra mi hermano, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo no puedo ser un hombre de tanta oración y hablarle a Dios cosas tan hermosas cuando de mis labios salen palabras deshonestas, palabras imprecisas, palabras que hieren, palabras que taladran, que hacen daño a mi hermano. Ese cristiano que no aprende a refrenar su lengua, que no le importa dañarle la imagen a su hermano, no sé con qué condición o en qué condición se acerca a alabar a Dios. Es necesario que el Hijo de Dios aprenda a referirse a los demás. Y aquí es donde la Biblia enseña que tenemos que cuidarnos del chisme y de la murmuración. La Biblia dice que el que refrena su lengua es prudente. Y es muy importante cuando el cristiano aprende a dominar su lengua, aprende a sazonar sus palabras con sal, aprende a hablar con gracia. Eso lo dijo el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El cristiano que ama a Dios
no puede andar en chismes. El cristiano que ama a Dios no puede andar en murmuraciones. El cristiano que ama a Dios no le hace daño a su hermano usando mal su lengua. El cristiano cabal es un hombre o una mujer con un dominio total en cuanto al habla. Cuando va a hablar, mide sus palabras, mide el efecto de sus palabras, sabe qué dice y cómo lo dice y cuándo lo dice, y evita por sobre todo dañar a su hermano. Eso es parte vital de la vida espiritual y de mi relación con mis hermanos. Otra parte clave en esto de las relaciones humanas es la cortesía. La cortesía es el trato amable, el trato cordial, lo cual facilita el entendimiento con los demás. Eso me permite trabajar en armonía, lograr resultados. Como dijo alguien una vez, la cortesía cuesta muy poco, pero vale mucho. Y los cristianos tenemos que aprender a vivir en armonía, a ser gente cortés, gente amable, gente educada. La Biblia nos enseña a vivir en armonía. Dice: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es bueno aprender a ser amables con todos. Y cuando dice por allá en Tito, mostrando humildad en el trato con los demás, hay que entender que esa humildad es mansedumbre, es cortesía, es respeto, es amabilidad. Los cristianos tenemos que ser amables. Los cristianos tenemos que aprender a vivir en armonía con los demás. La cortesía es fundamental en las relaciones humanas. Eso nos hace trabajar en equipo. Por eso cuando un cristiano deja de ser amable, deja de ser cortés, deja de ser afable y educado, termina quedándose solo. Por eso aquí, hermanos, debemos pensar no solamente en amar a Dios, sino en amar a nuestro prójimo, y ahí es en donde hay que aplicar de una manera armoniosa estos principios elementales de las relaciones humanas. Usted, cuando se relacione con alguien, usted tiene tres opciones: o lo acepta, o lo rechaza, o lo descalifica. Una de las tres opciones a la hora de tratar con las personas. ¿Qué es aceptar al otro? Esa aceptación significa respeto, respeto de la otra persona como ser humano distinto y único. Y quiero redondear esa idea. La gente nunca va a ser como usted quiere que sea. Las personas siempre serán diferentes a usted. No pretenda jamás moldear a los otros así como usted es. El hecho de que aquella persona no piense como yo pienso, no haga lo que yo hago, no actúe como yo actúo, no ore como yo oro, no predique como yo predico, no vaya a la iglesia como yo voy, no lea la Biblia como yo la leo, eso no quiere decir que a esa persona yo la tenga que rechazar. Yo tengo que aceptar al otro como es. Eso es parte importantísima de las relaciones humanas. Lo segundo que usted puede hacer con una persona es rechazarlo. Y el rechazo afecta la autoestima e hiere esa relación con esa persona. Cuando un cristiano aprende a rechazar a todos,
termina dando muy mal testimonio de la vida cristiana. El rechazo no debe estar dentro de nuestra forma de ser, y mucho menos la descalificación, porque esa es la más dañina. Cuando decimos que aquella persona no nos importa, que no nos interesa, que no sabemos si existe, disminuimos a la otra persona, la anulamos, y creo que no es bueno hacerlo. Aquí, hermanos, tenemos que aprender a aceptar a los otros para que ellos también nos acepten, porque si rechazamos a nuestro prójimo, también nos rechazarán por nuestras actitudes. Si le damos poco interés a la persona, de igual manera sucederá con nosotros. Está escrito, la palabra de Dios lo dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hoy no nos queda, hermanos, sino reforzar estos dos grandes mandamientos: que en la medida que yo ame a Dios, tengo que amar a mi hermano. Y hay unos mandamientos importantes de las relaciones humanas. Algunos, por ejemplo, háblele a la persona amablemente. No hay nada tan agradable como una frase alegre cuando usted saluda a alguien. Hable con amabilidad. Quítese toda amargura, todo enojo. Si usted conserva una actitud de permanente enojo, de ira, su saludo será desagradable y hará que los demás se espanten y se vayan. Qué bueno es aprender a hablar amablemente. Sonría. Sonríale a la gente. Una buena sonrisa dice mucho. Qué bueno es cuando uno aprende a sonreír. Llame a las personas por su nombre. El nombre de las personas es muy sonoro y a todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Es una música muy agradable para el oído cuando nos tratan por el nombre. Sea agradable, sea amigable, sea cortés. Hay quienes se sienten mal porque no tienen amigos. Cada vez tienen menos amigos, cada vez están más escasos de amigos. Y la razón es única, es sencilla. No son agradables, no son amigables, no hay cortesía en ellos, no son afables. Y alguien dijo un día: si tú quieres cazar moscas, las cazarás más fácil con miel que con vinagre. Y cuando las personas en vez de miel usan vinagre, terminan sin amigos, porque en ellos nunca hay una sonrisa, nunca hay una palabra amable, no hay cortesía, no hay en ellos una sonrisa, nada de eso, y terminarán solos. Uno tiene que aprender a ser cordial, a hablar y a hacer las cosas como cuando a uno le producen placer, disfrutar la amistad, cuidar a los amigos, respetar a la gente, no echarlos, no hacer que se vayan. El cristiano tiene que aprender a tener don de gentes, y eso debemos cultivarlo todos. Interésese de verdad en los demás, que a usted le interese el dolor del otro, que le interese la prosperidad del otro, que le interese el bienestar del otro. Eso hace parte de las relaciones humanas. Ser generoso con los demás. Ser generoso no es solamente darle a alguien una moneda, darle a alguien un bocado de pan. Ser generoso es aprender a decirle a las personas cosas bonitas. ¿Cómo se siente de bien alguien cuando otro le trata bien y le dice una palabra bonita de estímulo? A todos nos gusta que nos traten bien.
Y por eso, hermano, si usted quiere que lo traten bien, trate bien a los demás. Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás. Cuando alguien está triste, respétele su tristeza. Cuando alguien está pasando un momento de depresión, compréndalo. Cuando alguien esté feliz, déjelo que sea feliz. Cuando alguien está triunfando, gócese en el triunfo del otro. Comprenda a los demás, considere los sentimientos de los demás. Y acuérdese que siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con usted. Siempre. Siempre habrá alguien que controvierta sus puntos de vista. En esas controversias hay conceptos diversos. Siempre está el concepto del otro, está el concepto mío y está el concepto que es correcto. Nunca imponga usted su pensamiento, su idea, y lo mejor de todo, nunca jamás rechace al otro porque piense diferente a usted. Usted tiene que aprender a oír al otro, y eso se debe usar con los hijos, se usa con el esposo, con la esposa, eso se usa en el trabajo, en el colegio, en la iglesia, en todo lado. Usted siempre tendrá que admitir que hay controversias, que hay conceptos diversos, que hay puntos de vista variados, y eso no tiene usted por qué afectarle sus relaciones humanas. Deje que el otro sea como es y ámelo y entiéndalo así. Y hay algo lindísimo: no se olvide de prestar el servicio a los demás, aun si es tu enemigo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque si haces eso, ascuas de fuego le aumentará sobre la cabeza. En otra versión de la Biblia dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto le harás poner la cara roja de vergüenza. Si es tu enemigo y tienes la oportunidad de servirle, sírvele. Es tu enemigo, te ha hecho mal, te ha tratado mal, pero la vida te da la oportunidad de prestarle un servicio, hazlo, y le harás arder la cara de vergüenza. La Biblia es el más grande manual de relaciones humanas que existe. Y Dios nos llamó no solo para salvarnos, sino para volvernos gente de relaciones humanas. Un día le dijeron: Señor, en tu reino, ¿quiénes son los más grandes? Porque no falta el que quiere sobresalir, el que quiere ser el mayor de todos, el que quiere pararse sobre los demás. Y el Señor puso unos niños ahí, llamó un niño y dijo: el mayor en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. Aquí no estamos buscando una competencia desleal. Aquí no queremos violentar a los demás para sobresalir. Aquí todos queremos estar en la presencia del Señor. Y hay un texto, hermano, lindísimo, que quiero que lo leamos. Pónganse de pies. Filipenses capítulo 4 nos invita a ser personas con una gentileza especial. Filipenses, el capítulo 4, dice el verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Qué bonito, ¿no? Vuestra gentileza, vuestra conducta, vuestro comportamiento, vuestras relaciones humanas, el trato con los demás, que sea conocido de todos los hombres. Y mire cómo dice la Biblia: el Señor está cerca.
Y quiero terminar mirando Colosenses, el capítulo 4 de Colosenses, y los versos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay que aprender, hermano, a vivir para poder tener una buena relación con los demás. Yo te quiero invitar a que todos los días en tus oraciones le pidas al Señor: Señor, así como te amo, ayúdame a amar también a mi prójimo. Así como te amo a ti, así como te hablo a ti, ayúdame también a tratar a mi hermano y a mi hermana. Y si es posible, si has ofendido a alguien, aprende a pedirle perdón. Es posible que tu maltrato se haya hecho manifiesto en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, tu papá, tu mamá, tu hermano, y ahora debieras llegar a arreglar ese problema, porque no te queda bien estar con Dios y mal con tu hermano. O es posible que aquí mismo en el seno de la iglesia no estés actuando como Dios manda. Y acuérdate, el primero y grande mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, toda tu alma. Pero luego dice: y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal si ahora recuerdas a quién has hecho sentir mal estos días? ¿A quién trataste mal estos días? Sería bueno que le regalaras una oración a esa persona. ¿Y por qué no? Sería también muy bueno que al final buscaras a esa persona y le pidieras perdón, porque eso sí es cristianismo. Hay que aprender a pedir perdón cuando uno ofende a otro. ¿Por qué? Porque ese es el segundo mandamiento, y aparte de esos dos mandamientos no hay otro más grande. Levanta tus manos al cielo. ¿Y por qué no oras por tu esposo? Con tu esposo tuviste una muy difícil pelea estos días y lo trataste mal. O tu esposa, ¿cómo la humillaste? ¿Cómo actuaste de mal con tu esposa? O un hijo tuyo, acuérdate. O con tu mamá tuviste un problema y la trataste mal. ¿Cómo te dedicaste a ofender a tu papá? ¿Cómo trataste de mal a tu compañero allá? ¿Cómo te has portado de mal con tu hermano en la iglesia? ¿Cómo has hecho cosas indebidas? Y esta es una muy buena ocasión para dar a entender que el cristiano no tiene cara y sello. Aquí es cara y cara, cara con Dios y cara con mi hermano. Es la otra cara del cristiano, mi relación con los demás. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, oh Dios, a cumplir ese segundo mandamiento tan importante como el primero. Ayúdame, oh Dios, a entender a mi hermano, a comprenderlo, a respetarlo. Ayúdame, oh Dios, a saber comunicarme, a saber trabajar en armonía, a vivir en paz con todos. Ayúdame a ser amable, cortés. Ayúdame a mostrar gentileza ante todos. Ayúdame a dar buen testimonio, a ser como tú mandas. Oh Señor, qué bueno es conocerte. Así no haya aprendido nada en el colegio, en la escuela, pero estoy aquí aprendiendo muchas cosas que me hacen un ser humano integral y completo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias.